Vamos a mencionar que hay dos procesos que se van a diferenciar en esta reacción química. Cuando hablamos de una reacción redox, es una reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactantes. Los reactantes vienen a ser los compuestos que van a sumarse o van a modificarse para dar un producto, ¿ya? Provocando un cambio en sus estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos, participan dos agentes, un agente oxidante y un agente reductor. El primer agente, el oxidante, es aquel en el que su estado de, en donde en la ecuación química que tiene a captar o atraer electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, ¿ya? En cambio, el agente reductor es aquel que en la ecuación química que suministra, entrega, ya electrones de su estructura, aumentando así su estado de oxidación. Recordemos que el estado de oxidación generalmente se trabaja con números negativos. Es por eso que cuando dice que cuando dice que está captando o disminuyendo, ¿ya? Entonces ese proceso inverso, pues, ¿no? Y eso lo vamos a poder entender acá con esta recta, ¿no? Cuando hablamos de reducción es la ganancia de electrones, por lo tanto no va a ir pues de 1, 2, 3, 4, sino va a ir a sentido inverso a los números negativos, ¿no? Es por eso que cuando gana electrones se va a ver más negativo. Ya, por ejemplo, un menos 7 es un estado de oxidación mayor que un menos 2, ¿ya? Ese es el proceso de reducción. Ahora, cuando hablamos de oxidación, es la pérdida de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ver más positivo. Es decir, que un 1 va a ser menor que un 5, ¿ya? En ese caso, en estado en oxidación, ¿ya? Entonces, es como que un proceso inverso a lo que es la recta numérica, ¿no? Cuando hablamos de que gana, tiene que volverse más negativo. Y cuando hablamos de pérdida, tiene que volverse más positivo, ¿ya? Aquí vamos a trabajar un ejemplo, el cual nos va a servir para poder trabajar los demás ejercicios. Identificar los estados de oxidación. Cuando nosotros hablamos de una ecuación química, recordemos que estos dos son los reactantes y todo esto de aquí son los productos, ¿ya? Acá la flechita es, digamos, el espacio en la reacción que va a haber entre estos dos reactantes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un balanceo de ecuaciones y vamos a trabajar aquí con el estado de oxidación que tiene cada uno de los elementos químicos que están participando en esta ecuación química, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar primeramente los estados de oxidación de cada uno de los elementos químicos, ¿ya? Para lo cual nos podemos ayudar con una tablita que podemos adicionar de estados de oxidación, o también que nosotros podemos sacar por medio de una ecuación, ¿no? En ASPA. Listo. Entonces acá vemos ya hallando el estado de oxidación de todos los elementos. Tenemos acá el más 1, el más 7, el menos 2, el más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 2, menos 1, 0. Recuerden que cuando un elemento está solo, siempre es 0. Más 1 y menos 2. El oxígeno generalmente siempre trabaja con menos 2, ¿ya? Listo, entonces cuando estamos aquí, lo que vamos a hacer ya una vez ya colocado los estados de oxidación de cada uno de los elementos, vamos a buscar el agente oxidante y el agente reductor. Es decir, el agente en el cual esté aumentando su número, su estado de oxidación, o sea, el elemento, ¿no?, que está aumentando su estado de oxidación, y el elemento que está disminuyendo su estado de oxidación, para ver cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que el agente reductor aquí es el manganeso, ¿no? Podemos ver que acá tiene más 7 y acá está con más 2. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado, ¿cierto? Muy bien, ha aumentado. Recuerden que cuando hablamos de aumentarse es cuando se está acercando más a un número negativo, ¿ya? Entonces vemos que acá el agente de reducción se da en el manganeso, porque estamos viendo que está de más 7 a más 2.
Después vamos a ver con el siguiente elemento en el cual está haciendo un proceso de oxidación. ¿Ya? Oxidación. Acá vamos a ver que está de -1 hasta 0. O sea, es decir, está perdiendo electrones, por así decirlo, ¿no? Es oxidación, está oxidando, está perdiendo electrones. Porque estaba de -1 y está yéndose para el lado positivo y está bien 0. Entonces el cloro sería el agente oxidante. Una vez teniendo en claro quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante, ya podemos ingresar a la siguiente parte, donde vamos a formular una ecuación química con el agente oxidante y el agente reductor. Y vamos a igualar los átomos que se están, los electrones que se están perdiendo, que se están ganando. Por ejemplo, aquí tenemos que de manganeso, tenemos de +7 a +2, ¿cierto? Entonces vemos esto, que acá se están ganando 5 electrones. Por otro lado, de acá de -1 a 0, estamos viendo, y aquí vamos a ver que se está perdiendo un electrón, pero tenemos que ver que son 2 cloros. Entonces, si se está perdiendo un electrón en cada cloro, serían 2 electrones. Entonces, la formulación de una ecuación química con el agente oxidante y reductor, luego vamos a igualar los átomos y la cantidad de electrones en cada uno de estos casos. Como hemos dicho en este primer caso, está ganando 5 electrones y en este caso estaría perdiendo 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones? Recuerden, porque en cada cloro está perdiendo un electrón, ¿cierto? Pero son 2 cloros. Está trabajando con 2. ¿Por qué con 2? Porque en la ecuación química nos está dando como 2 cloros. ¿Ve? Este de aquí es 2 cloros. Cuando tiene cloro sub 2, está dando 2 cloros. Por eso se está trabajando con 2. ¿Ya? En caso contrario no habría ningún problema. Después hacemos lo que es una multiplicación en las semiecuaciones que hemos encontrado, de forma cruzada con el número de electrones y luego una suma. ¿Cómo es esto? Hacemos de la siguiente forma. Aquí ve. Acá vamos a poner lo que teníamos con anterioridad, y simplemente vamos a poner la cantidad de los electrones que se ha perdido y se ha ganado en forma cruzada, acá y aquí. ¿Ve? El 2 doy para primero y el 5. Y empezamos una multiplicación siempre, pues, ¿no? 2 manganesos. Después vamos a ir con el 5 para que multiplique nuestro cloro. 10 cloro, porque es 2 por 5, 10. Y después ponemos pues la flechita que es de la reacción, ¿no? Acá la flechita. Y hacemos el mismo proceso, ¿no? 2 manganeso más 5 cloro. Listo. Ahora con estos índices, que es el 5, el 2, el 10 y el 2, vamos a transportar a la ecuación inicial. Y después de transportar, lo que vamos a hacer es un tanteo sobre el balanceo de ecuaciones. Cuando hablamos de balanceo de ecuaciones, nosotros tenemos que tener en claro que hablamos de que debe haber, digamos, si hay 5 átomos de cloro aquí, debe haber 5 átomos de cloro aquí. O sea, si hay 5 átomos en los reactantes, debe haber 5 átomos en los productos de cloro. Entonces tienen que ser la misma cantidad siempre. Nunca puede haber acá en los reactantes 10 cloros y en el producto 8 cloros. No, no sucede eso. Tiene que haber la misma cantidad que ingresa, la misma cantidad tiene que salir. Entonces nosotros nos vamos a guiar con estas cantidades que tenemos aquí. Ya con el 2, el 10, el 2 y el 5. Y vamos a colocarlo en esta parte de aquí, pero a veces está ya balanceada la ecuación. Y en otros casos nosotros tenemos que todavía ayudarlo, tantearlo, para que se pueda llegar a los coeficientes correctos. ¿Ya? Pero son un tanteo así sencillo, como una suma, una resta y queda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en los reactantes, porque esta flecha tiene que dividir la reacción química, en los reactantes, que es todo grupo, tenemos 2 manganesos y 10 cloros, ¿cierto? Entonces acá ponemos 2 porque está en manganeso y acá tendría que ser 10 cloros, muy bien. En el siguiente también tenemos 2 manganesos y 5 cloros. Entonces acá tenemos 2 manganesos y 5 cloros. Ahora vamos a ver que acá hay 10, pero acá hay 5. Pero 5 por 2 es 10, entonces estaría balanceado. Pero vemos toda esta ecuación de aquí y acá también hay cloro y acá también hay cloro. Entonces cuando hemos puesto 2 aquí, vemos que aquí son 2 cloros, serían 4, 14, más el 10 que está acá, ¿cierto? 10 cloros. Listo, entonces pondríamos acá los 10 cloros. Listo. No, claro, o sea, acá tendríamos 14 cloros, entonces acá ya no sería simplemente los 10 que habíamos puesto inicialmente,
sino aumentaría, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Después de eso pondríamos acá los 10, pero recordemos que como hemos puesto acá 2, nuestro potasio ya tiene 2 potasios y tiene que haber 2 potasios también aquí. Entonces, por lo tanto, este 2 también tenemos que colocar acá. Entonces ya no habría simplemente 14 cloros, sino ¿cuánto habría? 16 cloros, porque acá está multiplicando de 2 por el cloro, sería 2 cloros, ¿ya? Entonces serían ya 16 cloros, entonces es por eso que se coloca acá 16. Tenemos 16 cloros acá, 16 cloros aquí. El cloro ya está balanceado. Ahora vamos a ir con el hidrógeno, por ejemplo. Acá el hidrógeno tenemos 16 hidrógenos. Aquí tenemos, simplemente había una molécula de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener 16 hidrógenos. Como acá tenemos 2 hidrógenos, ponemos 8. 8 por 2 sería 16. Entonces, tenemos 16 hidrógenos acá, 16 hidrógenos aquí y ya estaría balanceado otros hidrógenos. Ahora, el potasio ya está balanceado, ya porque hemos puesto 2 acá y 2 a 2. Ya está. Entonces, faltaría solamente nuestro oxígeno. El oxígeno, por ejemplo, aquí tenemos el 8 que le hemos colocado a nuestro hidrógeno, 8 por un oxígeno, porque no tiene ningún subíndice, así que solamente se considera como 1, 8 oxígenos. Entonces acá vamos a ver si tenemos 8 oxígenos, que no cuadra. Entonces tenemos acá 8, un sub 4, ya. Acá hay 4 moléculas de oxígeno y acá tenemos un índice 2. Este índice 2, cuando está delante de cualquier sustancia química, siempre va a multiplicar a todo el grupo, ¿ya? Y este subíndice solamente va a pertenecer al elemento. Entonces este de aquí sí va a multiplicar a todos. Es por eso que nos ayuda a aumentar, ¿no? Entonces este 2, por ejemplo, ya multiplica acá el 4. 2 por 4, 8. Tenemos 8 oxígenos. Entonces hemos visto ya que todo está balanceado. El oxígeno tenemos ya igual entre los reactantes y productos, igual que el cloro, igual que el potasio, igual que el manganeso. Entonces está correcto el balanceo. Hemos visto que las cantidades de átomos, tanto en la parte de reactantes y productos, son lo mismo. Chicos, eso sería todo. Muy bien, gracias chicos, nos vemos en la siguiente clase.